Juana la loca, la reina esclava. Juana de Castilla, una reina tildada de loca, pero ¿realmente lo era? ¿Fue marginada del poder por ambición de su padre y de su hijo? ¿Había antecedentes de enfermedad mental en sus ancestros? Todos estos interrogantes los develaremos hasta llegar a la verdad, la que posibilitará sacarla de su esclavitud eterna. Pero antes, te solicito que toques la campanita y te suscribas a mi canal para que tengamos una comunicación más cercana y puedas decirme qué personaje de la historia te gustaría que develemos sus secretos. Juana nació en Toledo en 1479 y era la tercera hija de los reyes Fernando de Aragón e Isabel I de Castilla. Desde pequeña recibió una esmerada educación orientada al humanismo y a la fe cristiana. Las instrucciones basadas en enseñanza de gobierno no parecían estar en la agenda de su madre, pese a ser siempre requeridas para todo príncipe heredero. Juana, sin embargo, estudió comportamiento religioso, urbanidad del conocimiento de lenguas romances como el francés y el latín, artes como la danza y la música y entrenamiento en equitación. Este no era más que la rígida cotidianidad que imponía el ambiente de la corte castellano-aragonesa de la época. ¿Pero por qué su hermano príncipe de Asturias y de Gerona tenía acceso a entrenarse en el dominio de sus futuros reinos y ella no? Incluso Juana no tenía oportunidad de manejar su casa y sus acciones eran totalmente dominadas por sus padres, que destinaban para ella personal de todo tipo, religioso, administrativo, encargados de alimentación, criadas y esclavas. Nada debía hacer la infanta. ¿Pero por qué? ¿Por simple sobreprotección espontánea? ¿Tal vez por alguna información recibida que debía prohibir a Juana de ser una futura reina? ¿O era la forma de vaciarla de poder con la educación que recibía para que, llegado el momento, otro accediera a él? Si bien su madre hacía ingentes esfuerzos por moldear a su hija con su devoción religiosa, ella daba muestras inequívocas de desinterés por el culto y los ritos cristianos. Por lo tanto, se volvió un secreto de familia el escepticismo y poca devoción que tenía Juana por la religión. Como era típico de la época, los matrimonios de los hijos de los reyes eran concertados para asegurar objetivos diplomáticos y estratégicos. Y obviamente el matrimonio de Juana no fue la excepción. A fin de afianzar lazos con el emperador Maximiliano I de Habsburgo contra los monarcas franceses de la dinastía Valois, Isabel y Fernando ofrecieron a Juana el matrimonio con Felipe, el archiduque de Austria. El resto de los hijos de ambos reyes también fueron negociados convenientemente. Juana emprendió su complicado viaje a Flandes, donde conoció a su futuro esposo, del cual se enamoró perdidamente. Y es aquí donde su vida da un vuelco decisivo. El 20 de octubre de 1496, Felipe y Juana se casaron. Pronto llegaron los hijos, las infidelidades de Felipe, los celos enfermizos de Juana y lo impensado para la vida de una reina y un rey. Al morir sus hermanos Juana e Isabel en 1497 y 98 respectivamente, así como el hijo de esta a los 2 años de edad, Juana se convirtió en heredera de Castilla y Aragón. Un dato curioso es que Juana tenía conocimiento de las innumerables amantes que tenía Felipe antes de conocerlo, pero creyó que estando casados sus conductas cambiarían radicalmente. En noviembre de 1501, Felipe y Juana dejaron Flandes y se dirigieron a Castilla por tierra desde Bruselas. Un viaje que tardó 6 meses para finalmente prestar juramento como herederos ante las cortes castellanas en la Catedral de Toledo. Los problemas conyugales se acrecentaron cuando un año después Felipe regresó a Flandes para tramitar asuntos y su esposa cayó en notoria tristeza y a la espera de dar a luz a Fernando. No ver a su marido y a sus hijos volvía a Juana lo suficientemente intolerante como para ser recluida por desacato en un castillo ante la insistencia obsesiva de querer viajar a toda costa para reencontrarse con Felipe. La sola idea de suponer que estaba con amantes la volvían sombría y colérica. Una primera escena de celos ya había mantenido cuando en una fiesta de palacio y para vigilar a su esposo asistió embarazada dando a luz a Isabel en la letrina de ese palacio. Testarudez, celopatía, amor u orgullo herido. ¿Qué rondaba por la mente de Juana ante tan poco protocolares situaciones? Lo cierto es que el 26 de noviembre de 1504 la reina Isabel murió y en su testamento desheredó a Juana por su falta de convicción religiosa. No obstante, su padre la nombró reina, pero siguió él gobernando el reino. Felipe, lejos de renunciar al poder, forzó un acuerdo para que el gobierno sea compartido por Fernando, su esposa, y él. Hacia 1506, y con el apoyo de la mayoría de la nobleza castellana, fue proclamado como Felipe I rey de Castilla, desplazando a Fernando a Aragón, pero poco duró su mandato, ya que el 25 de septiembre de ese año murió extrañamente a la edad de 28 años. ¿Por qué falleció tan joven? Los festejos por ser rey junto a su esposa habían derivado en un malestar físico con fiebre alta. Los festejos eran típicos de la era medieval, consistentes en banquetes, cacería y juegos básicamente. Felipe esa tarde había practicado intensamente deporte y se derrumbó enfermo hasta morir 9 días después. El padre de Juana
¿Lo había envenenado para quitarle el poder? ¿Felipe murió por la peste que por entonces rondaba? Son interrogantes que se esfumaron con el tiempo, pero que tienen solidez mucho mayor que decir que un vaso de agua fría, tomado después de la actividad deportiva, le habría provocado los síntomas que terminaron con la vida del rey. Lo cierto es que Felipe estaba sano y en 9 días murió, y con él empezó a morir otra persona. El duelo que enfrentó Juana tuvo características que fueron desde lo penoso hasta lo bizarro, pasando por percepciones de realidad alteradas, por un drama interior que finalmente tildaron de locura para la época. El cadáver de Felipe fue embalsamado para su mejor conservación y fue sepultado a pocos kilómetros de Burgos, pero Juana mandó a desenterrar para cumplir con las últimas voluntades de su esposo. En su testamento dijo que su corazón fuera enviado a Flandes y su cuerpo que descansara en Granada. Juana, con una extensa comitiva, empezó un peregrinaje que duró 8 meses. El duelo patológico estaba latente y se manifestó en forma continua. Solo avanzaban de noche para que el sol no estropeara más los restos de Felipe. Al llegar a una aldea, el cuerpo del joven era velado por los nobles en la iglesia de la villa. Un coro de música siempre tenía que amenizar el sepelio y las iglesias de noche eran iluminadas con centenares de velas. Juana mandaba abrir en forma recurrente el ataúd, acariciaba y besaba a Felipe y constataba que no le habían cambiado el cuerpo. Incluso los celos por él, en vida, seguían aún después de muerto. No se podía acercar ninguna mujer al féretro, llegando al extremo de dormir a la intemperie a las afueras de Santa María de Escobar de Torquemada, porque allí habitaban monjas. En aquel peregrinaje dio a luz a su 6ª y última hija llamada Catalina, lo cual lo obligó a recuperarse por unos meses hasta reanudar la procesión. Su padre le exhortó que sepultara a su marido de una vez por todas y que se hiciera cargo del gobierno. Pero unos meses más, Juana refugió su pena junto al cadáver. En 1509, Fernando, su padre, resolvió encerrarla en un palacete por supuesta incapacidad mental para ejercer funciones de gobierno y transitaría ese encierro hasta su muerte. 46 años después, pese a situaciones políticas que le abrían esperanzas de libertad prontamente sofocadas con los años, por su padre primero y su hijo Carlos después, que se entronizaron en el poder, aprovechándose de una patología de depresión notablemente agudizada por el cautiverio de tantos años, donde no se le permitió salir de su cuarto, visitar el féretro de su esposo o al menos contemplar algún paisaje zonal recreativo. Juana murió finalmente a los 72 años. Después de quedar postrada en su cama y rechazar cuidados e higienes básicos, extraviada en el mundo siniestro que tanto su padre como su hijo dictaminaron por amor al poder que debía padecer. A pesar del escepticismo religioso que tuvo siempre, intentó ser una buena hija, esposa y madre, y quizás su debilidad en el campo psíquico se debió a lo que hoy consideramos como bipolaridad. Finalmente sus palabras fueron: Jesucristo crucificado, ayúdame, y la reina esclava consiguió su libertad.